Muy bien. Bueno, que en este caso ya inició grabación, porque luego después subo video y para no estar batallando y que se nos complique menos, ¿verdad? Entonces, o igual para los compañeros que se van a conectar ahorita más tarde, ahorita hasta el momento hay 10, 15 personas conectadas, 2, 4, 6, 8, 10, 12 personas, pero bueno, aquí lo importante es que ya está grabando y para empezar a revisarlo, ¿no? Bueno, comentario, ¿verdad? Comentario, habíamos estado ahí batallando un poquito con la cuestión, vamos a ver, aquí está el comentario era con respecto a que se estuvo batallando un poquito con la cuestión de las entregas, pues había unos trabajos que no cumplieron con lo que se había pedido. Quiero ser claro y dar repaso. Y ahorita vemos los temitas del libro de áreas y lo del examen, ¿verdad? Hasta dónde va a cubrir para que tengan ahí una idea más clara. Y bueno, en este caso, yendo a lo que son los módulos, las materias prácticamente, el comentario era con respecto a, si nos vamos a la tarea 3, ¿estoy compartiendo pantalla? No, ¿verdad? Díganme yo según ya estaba compartiendo pantalla, vamos a ver, ahora sí. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? ¿Sí está fuerte y claro? Porque ahorita Sí, estaba maestro. con el audio. ¿Mande? Sí se escucha. Ok, muy bien. Y yo los escucho perfectamente. Qué bien. Sí, había una configuración ahí. Muy bien, gracias, Eddie. Eddie Hernández también. Bueno, ya se está compartiendo. Ahí va ya. Por ahí, bueno, pues prácticamente haciendo cumplir al calendario, en este caso, ¿no? Al calendario que tenemos aquí. Pues en el calendario prácticamente teníamos, ¿verdad? Se puede apreciar aquí. Se apreciaba, ¿no? Aquí en este caso nos dice examen parcial del 28 de marzo al 3 de abril. En este caso, ¿verdad? 28 de marzo al 3 de abril, nos vamos al calendario, ¿sí? Entonces, es del lunes 28 de marzo, ¿sí? Al domingo 3 de abril. Y eso es lo que ustedes tienen para el examen parcial. Ahorita revisamos el contenido, o bueno, pues prácticamente el contenido es lo que se vio de los aspectos de la redacción, los documentos que se vieron ahí, investigación científica y métodos, lo del título de limitación y antecedentes del problema, y planteamiento, formulación del problema, hipótesis, justificación y objetivos. ¿Sí? Adicional a esto, ¿verdad? En estos temas que tenemos aquí, planteamiento y formulación de la pregunta problema. ¿Sí? Entonces, aunque posteriormente tendremos hipótesis, justificación y objetivos, ubiquen que ya desde ahí ya lo traen. Entonces, por ahí hay que revisar también el apartado de la formulación del problema, ¿sí? La hipótesis y los objetivos y su justificación. So, básicamente, estamos hablando nosotros del bloque 4 en este caso, ustedes en la siguiente actividad, en la actividad que tienen posterior en este caso a mayo, ¿no? Cuando ya el 3 es abril, el 3 de abril se les da el resultado del parcial. Bueno, el parcial presentan y básicamente tienen su resultado. Sí, ojo, el examen son dos opciones, son dos oportunidades, entonces se califica la que tenga mayor puntuación, así como cuando presentaban acá las primeras actividades que presentaron, como el examen el examen de la evaluación previa, ¿verdad? En este caso aquí no, pero hay otros que sí traen exámenes rápidos, otras materias, prácticamente es igual. Entonces, los intentos y el intento el que más calificación hayan obtenido. Entonces, está interesante, pero pongan atención para que si en la primera sacan errores, etcétera, más o menos tener la idea de en qué se pudieron haber equivocado. No te dice exactamente qué pregunta el examen, pero te dice más o menos qué cantidad. Entonces, ahí traen una idea ustedes de eso, ¿no? Entonces, vamos a revisar en este caso lo que es el material, ¿sí? Vamos a ver lo que es la actividad y también explicar un poquito ahorita de la 3, porque en la 3 hubo dudas, hubo detalles, hubo ahí ciertas cuestiones, ¿no? Interesantes con respecto a lo que elaboraron. Igual ahorita lo platicamos, lo comentamos, pero bueno. Entonces, en este caso, el instructivo para el examen, ustedes lo tienen ahí en su pantalla, es lo mismo que yo estoy presentando aquí. Prácticamente así es como está, examen parcial. Ustedes le van a dar el clic aquí, a examen parcial, le dan el clic y empiezan a presentar. Sí, obviamente ahorita no está activado, entonces
La cuestión de a partir de cuándo está disponible, lunes 28 de marzo, ¿sí? De las 00 horas hasta el domingo 3 de abril. Es toda la semana prácticamente que tienen para repasar, revisar, etcétera, y presentarlo, ¿no? Aquí el instructivo, porque yo les había facilitado otro instructivo, aquí el instructivo es, la evaluación consta de 30 preguntas de opción múltiple. Es importante planificar el momento en el que vas a presentar cada uno de tus exámenes. Digo, porque obviamente incluyo que no nada más es la materia esta, sino son otras materias más que llevan todavía, o que de su primer, en este caso, su primer semestre, o puede ser que llevan material de primero y segundo, y diferentes materias, no lo sé. Entonces, pues básicamente es eso para la instrucción, ¿no? Es muy genérica. Estar en un ambiente completamente relajado, que te permita concentrarte, con una conexión estable a internet y en un equipo, llámese PC, laptop o tablet, que no tenga fallas de corriente eléctrica o la que pueda quedar sin batería. Una son los picos de corriente y otra es el internet. A veces estamos en algún lugar y es débil la señal de internet, entonces el asunto es de que el examen se nos va a bloquear, se va a perder, o a veces dicen, no, pues es que si es puro el internet se vuelve a activar. Hay veces que no, el examen se cancela y te dice, ya presentaste, ya se envió, ya está calificado. Oye, pero es que, y así aparece. Entonces, y por ejemplo, puedes decir, ay, pues es que yo mandé la foto, ¿verdad? Y mandé la evidencia. Bueno, la evidencia te va a decir que es un proceso normal. No te va a decir que lo dejaste de presentar o que no presentaste, o etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, es importante esa cuestión de la falla de corriente y que no se queden sin batería. Sin batería también, el examen se cierra en automático y se envía, ¿no? Entonces, es importante esto. ¿Qué otras cosas son interesantes en este caso, verdad? La duración de la prueba son 2 horas, 120 minutos, 2 horas 60 minutos. Solamente son 2 intentos para presentar y una vez iniciado el examen, no puede detenerse, ¿sí? Hay gente que dice, no, es que no tiempo me dio y es que apenas empecé a contestar el examen y, no sé, se me fue el agua o llegó un cobrador, pues eso ya a tiempo ya no te lo toma en cuenta, ¿sí? O sea, básicamente el tiempo está iniciado y ustedes tienen que presentar, agarren su tiempo, háganlo con la agenda. A veces dicen, no, es que estaba trabajando y me hablaron de un pendiente de la chamba, pues también, ¿no? Entonces, ahí ustedes se administran. Ok, se recomienda utilizar el navegador de Google Chrome, ¿verdad? Aunque obviamente ustedes tengan a lo mejor un iOS, una Apple, una Mac, vaya. Lo ideal, yo sé que hay Safari, etcétera, pero hay varias aplicaciones que no coinciden los software o los buscadores. Entonces, pues la idea es el Google Chrome y presentar con ese, para no batallar y menos falla, el examen se va, te manda los resultados, etcétera. Entonces, es eso. Ahora bien, si hay alguna anomalía, como dice aquí, falla eléctrica, suspensión del internet, congelamiento de pantalla. Sí, cuando hay congelamiento de pantalla significa que el internet se fue y el examen se cancela. Sí, o cuando te dice error, failure, dice failure o error, hay una cuestión dañada o el archivo, o la información, o no llegó, o etcétera. Y hay que estar al pendiente porque a veces te da oportunidad de volver a presentar o a veces te dice que ya no puedes presentar y te bloquea. Todos esos detalles, sí, como comentaba ahorita, ¿no? Tienen que revisarlo, mandarlo al correo al que está ahí, atención@ucnl.edu.mx, decir la falla, decir el nombre del alumno, la matrícula, para que todo esté editado y se le dé el seguimiento, ¿verdad? Muchas veces dicen, no, es que me habló un alumno que dice que tú eres el maestro, pero pasó esto con el examen, ok, ¿y cómo le ayudamos? Si no sé qué alumno sea, tengo 4 grupos, tengo 200 y tantos, 280 alumnos, tengo 4 grupos, oye, o 5, oye, pues ¿cómo le hago? ¿Eh? Entonces, tienen que poner número, matrícula, etcétera. Me dice, maestro, necesito que me revise la tarea porque se bloqueó la tarea o aparece como borrador. Ok, ¿quién eres? Identifícate, buenas tardes, buenas noches, estimado docente, pasa esta situación o control escolar, tal cosa. Entonces, ¿qué matrícula, qué materia, qué grupo? Porque básicamente así es. Y a veces yo entiendo, ¿no? Que por la cuestión del tiempo y que se va a acabar y que se vence la actividad y que lo demás, pero sí tienen que no olvidarse poner todos sus datos porque si no, básicamente, ¿cómo le hace el seguimiento? Si no tiene, a veces tienen un correo y el correo también pues no es una cuestión formal, tiene que ser el correo institucional, sí, puede ser el correo de la empresa obviamente, pero el comentario es que a veces los tienen como con un código o con un sello o con un nombre o un alias y pues nosotros no lo podemos ubicar porque son
están como alumnos, ¿no? Entonces ahí tienen que poner matrícula, nombre y etcétera. ¿Ok? Y sí, ha pasado muy común y pues a veces hasta con finales o con proyectos. El proyecto se me bloqueó, aquí está el proyecto que le envío. Pues obviamente si abres el proyecto, aparece el nombre y ya sabes qué grupo y todos los generales. Pero a veces el documento está bloqueado y no se puede abrir, entonces ¿cómo le haces para regresar el correo y decirle, oye, ¿sabes qué? Pasa esta situación. Entonces, es interesante, ¿no? Y es cuestiones muy peculiares, pero pues no queremos que pasen esas situaciones porque luego se invalidan las actividades o los procesos o también se cierra la ventana en el tiempo para poderles ayudar. Es que ya expiró y ya el sistema no te da permiso, no sé. Bueno, y también otra cosa, ¿no? Preferencia una captura de imagen, ¿sí? Captura de pantalla que demuestre lo que está diciendo en el equipo y también anoten la fecha y hora en que sucedió. A veces el asunto en este caso es que dices tú, pues ya no te puedo mandar la pantalla porque ya pasó eso, ya a la hora que reseté todo se activó o se reinició la máquina. ¿Cómo se lo mando, maestro? Bueno, ahí no es posible, pero manden la incidencia porque como quiera el caché o la memoria de la plataforma si nos dice, este alumno pasó tal o tiene está básicamente cuando hablamos nosotros de la señal, ¿verdad? De una señal tenue o a veces el proceso es intermitente o etcétera. Entonces, si pueden mandar la foto, mandan el aviso, la información y demás. Entonces, prácticamente, pues es eso, el comentario, ¿verdad? Y pues desearles mucho éxito en los exámenes, repásenlo, revisen, vean material y demás. Vamos a ver material. Bueno, vamos a ver la cuestión del material, que no es mucho tiempo lo que vamos a dedicarle. Y ahorita vemos el apartado del capítulo 3, que en ese sí me preocupa que quede entendido, porque hubo varias tareas que aún aunque está todo este instructivo y te dice qué debes de hacer, no hicieron caso omiso a esto, entonces pasan dos cosas. Una, no se puede revisar, es cero, ¿sí? Y dos, pues no avanzan en lo que están entregando, porque acuérdense que es un avance. Pues ustedes van a tener un avance y van a estar entregando un producto al final, ¿verdad? Un producto integrador de aprendizaje, en este caso, y el proyecto integrador, pues, ¿cómo lo van a entregar si están detenidos en algún paso y no avanzan al siguiente proceso? Por eso a veces hablan, oiga, maestro, es que no entrega, no, por cuestiones laborales, tengo 3 semanas que no he asistido a clase ni me meto a la plataforma. Pues el asunto es de que tienes 3 semanas, ya con 3 semanas, 2 semanas son de una tarea, una semana es otra tarea en camino, y el asunto es que estás avanzando y que vas a entregar, porque al final tienes que tener tu capítulo 1 de tu tesis, ¿sí? Entonces, de posgrado. Entonces, en este caso, es el comentario. Bueno, pero ahorita lo vemos. Muy bien. Tenemos en este caso, el libro es el de Arias, el Fides Arias, la vez pasada lo abrimos, aquí está. En este caso, si ustedes van aquí, pues es el PDF, ¿no? El formato de la página, de la carátula. Si se van aquí, dice el proyecto de investigación libro, ahí está el PDF, ¿sí? Entonces, prácticamente el libro habla del proyecto de investigación, ¿sí? Ahorita vemos lo que son los capítulos. Es introducción a la metodología científica, ¿sí? Lo que es conocimiento y ciencia, que hicieron una actividad. Investigación científica, que habla de los conceptos, los tipos de investigaciones, ¿sí? El problema de investigación, que por ahí ya traen algo de que cuándo es problema y cuándo tengo que revisarlo, y etcétera, ¿sí? Tenemos también la cuestión bueno, aquí viene delimitación, objetivos y demás, y lo que yo les decía era, revisar la hipótesis, ¿verdad? En este caso sería hasta el capítulo 4 del libro. El libro prácticamente trae 7 capítulos, bueno, trae, en este caso son 11 capítulos lo que trae el libro, ¿sí? Son 11 hasta aquí está, hasta aquí, hasta la cuestión de ejecución y de desarrollo del proyecto, ¿verdad? No lo dejen papel, no lo dejen letra muerta porque sigue avanzando con lo que van a entregar, pero bueno, en este caso, vemos nosotros hasta el capítulo 4, ¿sí? Es hasta donde vemos. ¿Sí? Dimensiones, variables, indicadores, todavía no lo tenemos, nada más son, en este caso, hasta hipótesis, hasta el capítulo 4, que es hipótesis. Bueno,
vamos a ver, es hasta la página 55 en este caso del libro, ¿verdad? A cómo lo maneja ahí. Bueno, en el apartado 1 tenemos nosotros la introducción a la metodología de la investigación, ¿verdad? Y por aquí tenemos nosotros lo que es conocimiento, lo que es ciencia y lo que es el método científico. En este caso, el conocimiento, pues prácticamente hablamos de la cuestión del verbo conoscere, ¿sí? Donde hablamos nosotros de conocer, de percibir, ¿sí? Básicamente hablamos de paladear, de los sentidos, de lo tangible, de lo concreto, ¿sí? Y después, eso es lo que tenemos como conocimiento, ¿verdad? Y luego ya después sigue vamos a darle acceso aquí a Eduardo, ¿ok? Bueno, entonces en este caso tenemos ahí la definición de conocimiento. Hay tipos de conocimiento, el vulgar, el científico. Acuérdense que yo les decía el lenguaje coloquial, ¿verdad? Pues es el más común y corriente que hay. Pero está el conocimiento científico donde te hablan con otro tipo se jacta de lectura, de conocimientos, de autores, de facilitar información, etcétera, ¿no? Inclusive por aquí ya te viene la diferencia entre el conocimiento vulgar, ¿sí? Y el conocimiento científico en el sentido sí, de ciertos, por ejemplo aquí, ¿no? El conocimiento vulgar, lo que hay, los mitos, lo que dice la gente, mientras que el científico trae una base, una argumentación, ¿no? Y así es como deben de ustedes de redactar y de editar su proyecto de investigación, no lo que dice la gente, sino lo que dicen las revistas arbitradas, la ciencia y etcétera, ¿no? Luego hablamos ahí de qué se puede revisar, ¿no? Por ejemplo, como aquí, es verificable, se puede verificar, validar. El conocimiento científico es objetivo, cumple con ciertos objetivos, mientras que el vulgar es subjetivo, lo que la gente cree, lo que la gente a veces no logra tener, entender o apreciar, y es lo que creen o su realidad. A veces es una antagonía, ¿verdad? La realidad, a veces una realidad, en este caso, es una realidad con ignorancia, porque no tienes acceso al problema, al fenómeno, etcétera. Es como si ahorita yo les preguntara, ¿qué opinan de la eutanasia? ¿Verdad? Y que qué artículos de la ley lo rigen. Es decir, van a decir, oiga, maestro, pues está preguntando de eutanasia, pues tiene que ver con la cuestión ética, un comité de bioética, ¿verdad? Y luego estás hablando de que si el paciente o en quién es o por qué, y estamos hablando ya del ramo de salud, ¿sí? Ya estamos hablando del rubro del ramo de la salud, ¿verdad? Que es educación, que básicamente es una línea del conocimiento, ¿verdad? Pero va a decir, oye, pues entonces, yo no puedo opinar o yo no puedo decirte qué, porque no he estado en ninguna situación en donde tenga ese tipo de problemáticas, ¿verdad? O que tenga que decidir o alguna cosa así, o un paciente enfermo o demás. Entonces, pues, ¿qué dices? Necesito documentarme para saber qué voy a tomar de decisión o qué voy a hacer, el correcto hacer. Entonces, aquí que necesitas, pues, documentarte, revisar revistas especializadas en ese ramo de psicología, de enfermería, de alguna centro de trabajo social, por ejemplo, ¿no? Y entonces revisarlo. Pero, pues prácticamente es con lo que tiene que ver. Por eso decía que hay diferencia entre lo que es el conocimiento científico y el vulgar. ¿Bien? Tenemos también la definición de ciencia, porque ustedes son gente de ciencia. A la hora de que ustedes van a tener un posgrado, pues estamos hablando de una persona que es, son ustedes profesionistas científicos, ¿sí? Profesionistas porque tienen un grado superior a su profesión, y científicos porque es el método científico. Entonces, son gente de ciencia, ¿no? Y entonces ya empieza aquí la cuestión de que son un conjunto de conocimientos verificables, es un sistema o están sistemáticamente ordenados, ¿sí? Hay una metodología para obtenerlos, ¿sí? Y hay una cuestión de un estudio que tiene que ser objetivo, que se tiene que aplicar, y entonces, y estamos en la cuestión de la generación del cúmulo de conocimientos, ¿no? Entonces, el concepto de ciencia, por lo regular, ¿verdad? Es verificable. Acuérdense cuando estábamos en secundaria, ¿no? Que decían pasos del método científico y que decíamos observación, hipótesis, experimentación, ley o teoría y principio, ¿no? Y entonces ya teníamos nosotros ahí, pero en esos casos hacíamos experimentos desde primaria, cuando lo hacíamos con la plantita, ¿sí? Cuando hicimos la plantita con el frijolito, me imagino que a todos les tocó, y después lo hicieron cuando hacían estadística, ¿sí?
en secundaria, cuando veían estadística, ¿sí? O física, y veían todos los pasos del método científico, ¿sí? Y posteriormente, pues ya después en bachillerato, con los estudios de investigación, para encontrar, no sé, media, moda, mediana en estadísticas también, en probabilidad y estadística y así, y luego ya en la carrera a lo mejor lo utilizaron para hacer su tesis, ¿no? Entonces, ahorita igual volvemos a la misma situación con la cuestión de revisar, ¿verdad? Empieza una pregunta de investigación, hay una hipótesis que se tienen que validar, que son supuestos que dicen ustedes o que dice el problema general, la fenomenología, y tienen que empezar a darle un tratamiento. ¿Sí? Tenemos diferencia entre ciencia y método, ¿sí? Entre ciencia y tecnología. En este caso, hablamos nosotros de la tecnología, básicamente la actividad o conocimientos generados que es aplicada para satisfacción de necesidades desde el rubro de producción y bienes, ¿sí? De bienes y servicios. Bienes son solamente productos, servicios se da el servicio, se da la garantía, el proceso, la entrega, son cuestiones ya, trabajos que van más allá de cumplir solamente con el pasar de mano a mano o el ser intermediario o el fabricar y vender. Ya estamos hablando de procesos más elaborados. Entonces, la ciencia, ¿cómo se clasifica? Básicamente formales y fácticas. La formal, pues en este caso estamos hablando nosotros de estudios, de investigación, ¿sí? Y formales que tienen un proceso, un correcto proceder, ¿sí? Mientras que en este caso los fácticos son los que son factibles, utilizan a la ciencia, hacen 3 o 4 pruebas, se llama diseño de experimentos, y a partir de ahí salen que es validado, ¿sí? Inclusive esta cuestión es revisada por, como dije ahorita, ¿no? Ciencias del área médica, ciencias del área de la salud, de la biología, la botánica, ¿sí? La educación también, aunque la educación se trata de manera diferente, y pues bueno, básicamente así es. Aquí el más conocido es Mario Bunge, ¿sí? Los trabajos de él son antiquísimos porque ya falleció, pero básicamente pues están muy interesantes los trabajos de Bunge con respecto al método se llama el método de investigación, ¿sí? Tenemos el método científico, en este caso hablamos nosotros pues el método es llegar a la meta, o sea, así tal cual, método es el llegar a la meta, el cumplir, ¿sí? El puente para llegar a la meta, en este caso, y pues nos ayuda a nosotros a desarrollar ciertas técnicas, ciertos procesos, tener conocimientos, y pues básicamente, como es científico, toda la serie de pasos, ¿no? Entonces, así funciona, como dice ahí, resuelve, formula problemas, investiga, y en este caso hay prueba y verificación de la hipótesis. La hipótesis lo vamos a ver en la siguiente sesión. Hay 2 tipos de hipótesis: la hipótesis que son científicas, H1, H2, H0, HA, alternativa, nula, refutada, por ejemplo, por decir algo, en las hipótesis, y también tenemos lo que se llama supuestos. Y los supuestos es para investigaciones del tipo cualitativo, ¿sí? No hay estadística, no hay gráfica, no hay software. Eso lo ven hasta doctorado, donde tiene que ser mixto y cumplir con las 2. Porque originalmente ningún trabajo es de un solo sentido, no va ningún trabajo en una sola vía, ¿sí? O sea, les pongo el ejemplo. Vamos a suponer que investigaron números y tienen muchos números, ¿sí? Infinidad de números y resultados y gráficas y demás. Ok. Y esos números, ¿qué sucede? Por sí solos no se explican, ¿sí? Los tengo que explicar desde el punto de vista cualitativo, lo que me dicen la gente que entrevisté y que hace relación con esos números, ¿sí? Y viceversa. Puedo tener mucha información y decir muchos datos de encuestas que elaboré, de entrevistas que hice, pero en este caso, ¿de qué me sirve mucha información si no doy un número? Decir, oye, el promedio de tal dato fue o tantas personas dijeron que sí, tantas que no, o la media, o la muestra, o el grupo, son de tantos, y esto significa que X, Y, Z cosas, ¿sí? Y los resultados que me dijeron de esta pregunta o a esta prueba, un 80% me dijeron que sí, que es interesante y que sí van a poner la atención y etcétera. Entonces ya estamos hablando ahí de números que estamos explicando, ¿verdad? De números que estamos explicando, y es cualitativo. Y en su defecto pueden ser entrevistas que hacen números, que se trata cuantitativo. O sea, ningún trabajo es de una sola línea,
¿verdad? Que te digas, este solamente es cualitativo, este solamente es cuantitativo. Sí, casi la mayoría son un híbrido, ¿no? Un 70-30, un 80-20, un 50-50, pero es mejor porque tenemos unas herramientas para validar un problema que tenemos, ¿no? Entonces, ya lo revisarán la metodología mixta, ¿sí? Quanti, quali junta, se llama mixta, o en su defecto, una por cada lado, porque a veces en la empresa no te dejan hacer ciertas o ciertas manipulaciones o procesos o controles, ¿sí? O analíticos, a veces el software te los da. Cuando hablamos de KPIs y los indicadores claves de funcionamiento, ¿verdad? O cumplimientos, o cuotas, etcétera, pues ahí sí se vale a utilizar los dos enfoques de la investigación. Pero bueno, ya lo veremos. Los pasos del método científico, pues aquí está, ¿no? En este caso maneja 6: observación, formulación de la hipótesis, verificación de los datos, análisis de la información obtenida, o sea, de esos datos, qué tratamiento se les da, ¿sí? Y al final conclusión, o sea, cómo cierran, en este caso, aquí no maneja el autor de Arias, o sea, ¿quién va a entrar? Ok, aquí Arias nos dice, ¿verdad? En este caso que la conclusión, ¿verdad? Que la conclusión es la respuesta al problema, producto de la verificación y del análisis efectuado. Entonces, una conclusión es lo que tenemos al final, es el producto, ¿sí? El producto integrador de lo que hicimos, pero hay una serie de pasos que van a estar teniéndose que validar. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que observar el fenómeno, verlo determinadamente, percibir lo que ustedes tienen de información. Está la cuestión de lo que están haciendo ahorita en estas actividades, ¿no? Como la formulación del problema, decir por qué es un problema, ¿sí? A partir de que es un problema, cómo se determinó, que hay antecedentes, que alguien en su momento lo quiso cumplir y no se pudo, o que ya lleva cierto tiempo afectando la producción o a la empresa o los dineros o no sé. Entonces, ahí ya por eso estamos hablando de la formulación del problema. Posterior a ello sigue la hipótesis, como dijo ahorita, H0, HA, 1, 2 o 3, alternativa o demás, y es la cuestión científica, se rechaza, se refuta, y es el problema de investigación. ¿Ya? De ese lado, es la hipótesis en base a los números, con lo que obtengamos, ya hacemos el proceso. ¿Sí? Se refuta, se rechaza, se acepta. ¿Sí? Y ya decimos el porqué del modelo, donde estamos explicando las variables independientes que impactan una variable dependiente. ¿Sí? En el otro que hablamos de supuestos, pues básicamente estamos hablando de una suposición, ¿sí? Entonces, por tanto, aquí también hay una hipótesis, pero es un supuesto que está validando la hipótesis, ¿sí? Ahí no podemos decir si es nula o si es etcétera, sino simplemente se va a aplicar y se va a revisar qué es lo que da información. En el punto número 4 dice verificación, ¿sí? Aquí esa hipótesis pues la tendremos que validar con un software, con un sistema, con un proyecto, con lo que dice la gente, con el contraste, con otras investigaciones, qué fue lo que pasó y demás. Luego tenemos el análisis, en este caso, al procesamiento de datos, cómo se capturó, cómo se le dio seguimiento, cuáles problemas está tratando de resolver o formular, ¿sí? Las hipótesis no tienen nada que ver, se están cumpliendo o están, a lo mejor tienen mucho sesgo, ¿verdad? Entonces, habría que ver ese dato. Y al final, como comentaba, ¿no? Viene la conclusión. Que en este caso es la conclusión y la respuesta al problema, producto de la verificación y del análisis efectuado. ¿Eh? O sea, aquí es revisar el ambiente, el entorno, el contexto, el problema que tuviste, la verificación de los datos y todo el análisis que le estás haciendo, cómo lo va a impactar. ¿Eh? Al final tenemos una conclusión y ahora sí, ya lo explicamos ahorita qué es la conclusión. Entonces, ahí están los pasos del método científico, por si vienen de qué se tratan y demás. Ya vienen varios ejemplos. Sí, varios ejemplos y qué sucede, si la hipótesis y los datos y demás. Pasamos al capítulo 2, habla de investigación científica. Nos dice que es un proceso netamente práctico, sí, la praxis. A veces es como decía, ¿no? Hay personas que pregonan con el ejemplo, hay personas que enseñan con la práctica, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, hablando del capítulo 2, que es la investigación científica, aquí ya nos dice solo
investigando se aprende a investigar. ¿Sí? Esta definición de Sabino, y pues prácticamente es eso, ¿no? Nada más investigando, aprendemos a investigar. Claro, es como cuando yo les comento a mis alumnos, igual que ustedes, ¿no? De posgrado, bueno, ellos son abajo, son de licenciatura y de alguna especialidad, y les digo, oye, porque vemos cuentas y indicadores financieros y etcétera, y les comento, ¿cómo aprendieron ustedes? Les comento, ¿verdad? ¿Cómo aprendieron ustedes el Excel, el Word, el PowerPoint? Moviéndole, maestro. Y dije, pues es lo mismo, ¿cómo van a aprender investigación científica? Investigando, ¿verdad? Entonces, la respuesta es clara, es práctica, y pues cada quien tiene sus métricas, sus sistemas y sus procesos para declarar cómo van a estar haciendo el proceso de investigación, ¿sí? Y bueno, pues prácticamente hay varias definiciones de investigación, ubíquenlas, porque en el examen sí vienen, cuál es el margen de investigación y según qué autores y demás, ¿sí? Y luego ya después, cuál es la definición de investigación científica, ¿sí? Que también hay una definición de investigación científica, ajá, y lo que les comentaba ahorita, ¿no? Según el nivel, según el diseño y según el propósito, aplica el sentido de investigación, ¿sí? Que está mostrando qué áreas, ¿verdad? Pero prácticamente nos está diciendo que hay investigación en base al nivel educativo, en base al diseño de la investigación, experimental, pues experimental, correlacional, narrativo, explicativo, etcétera, ¿no? Y al final también tiene que ver los tipos de investigación según el propósito que están pretendiendo lograr con esa investigación. Tienen toda una razón de ser, ¿sí? Bueno, niveles y diseños, aquí está, ¿sí? ¿Qué significa la palabra nivel? ¿Sí? Se refiere al grado de la profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio, ¿no? Es el nivel de investigación, la profundidad, los hallazgos, la información, las publicaciones, etcétera. Tenemos aquí, en este caso, la investigación exploratoria. Esto nos sirve, este capítulo 2, nos sirve porque ustedes van a declarar qué tipo de investigación es estudio, ¿sí? Y qué tipo de alcances y limitaciones, etcétera, etcétera, tiene. Sí, entonces vayan checando el capítulo 1, todo el capítulo 1 se llena, ¿sí? Bueno, tenemos investigación exploratoria. En este caso, el decir explorar es, estoy midiendo el terreno, estoy conociendo el espacio, estoy revisando, ¿sí? Y formulo un problema de investigación para saber cómo lo voy cumpliendo, ¿sí? Tenemos investigación descriptiva. Descriptiva, pues el nombre lo dice, ¿no? Una descripción del proceso, del análisis, en cuanto a puede decir los conocimientos que se refieren con respecto al capital, ¿no? Con el dinero. ¿Sí? Ok, ¿hasta ahí dudas, señores? Bueno, aquí en este caso también tiene que ver los estudios que hablamos ahorita, cuando nosotros revisamos la investigación descriptiva, que son descripciones del fenómeno, ¿sí? Aquí nos habla de variables independientes, estudios de medición de variables independientes, por lo regular son las de las X, ¿sí? Y aquí también te dice, ¿no? Que a veces hay casos en los que no se, sí, no se expide algún, ¿cómo se llama? Sí, a veces en este caso, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de variables independientes, que son 3 o 4 variables, ¿cómo impactan con la Y? Pero a lo mejor X1, 2, 3 y 4 no tienen nada que ver entre sí, para con ellas, pero sí con Y. Sí, es lo que se llama el causa-efecto. ¿Sí? Bueno, en este caso es la cuestión para la descriptiva, nos describe el fenómeno, el problema, ¿sí? Y nos ayuda con la medición de las variables, ¿sí? Los estudios descriptivos, en este caso, cuando dice aquí de forma independiente, las variables a veces no formulan hipótesis, a veces formulan supuestos, ¿sí? O sea, categorías. Y entonces estamos hablando de un estudio cualitativo, ¿sí? Pero puede ser cualitativo o cuantitativo, solo que
En el cuantitativo se llaman hipótesis, en el cualitativo se llaman supuestos. ¿Sí? Lo mismo que para un estudio de investigación cuantitativa, hablamos nosotros, en este caso, ¿verdad?, de los instrumentos que se utilizan en la encuesta. ¿Sí? En el cualitativo es la entrevista, porque es una entrevista con una persona, un grupo, o un focus group, o una entrevista, o testimonios, o casos de éxito, pero son varios tipos de situaciones, y entonces la investigación cambia en base a lo que se logra pretender tener como resultado. ¿Sí? Y cambia cuando es una hipótesis, cuando no son hipótesis, son supuestos, cuando utilizaste un modelo matemático o econométrico para ciertas, encontrar la particularidad de esas variables que están trabajando en grupos, ¿no? Por eso dije ahorita yo de que las variables independientes con una dependiente, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifica? Por ejemplo, si hablamos nosotros de calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, ya lo había explicado la vez pasada, calidad de vida es la Y. ¿Qué tiene que haber? ¿Qué factores tienen que haber o que se tienen que analizar para decir que una comunidad o un estado tiene cierta calidad de vida? ¿Sí? Y entonces ya hay una serie de rubros con clasificación, ¿sí? En lo perteneciente al ramo salud, ¿verdad? Salud, pues que tenga acceso a las medicinas, que sí tenga, que por los hijos o como empleado tenga un seguro de gastos médicos mayores, ¿sí? O un seguro público, privado, no sé, entonces ya se cumple eso. No se va cumpliendo, queda débil, ¿verdad? Esa interpretación y entonces puedes decir que las X no explican el comportamiento de la Y. Entonces, así funciona esto. Acá nos maneja, por ejemplo, aquí nos maneja, ¿no? Los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables y aun cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecerán enunciadas en los objetivos de la investigación. ¿Sí? O sea, aquí en este caso, ¿verdad? Cuando son variables independientes, pues son todas que van diferentes de otro lugar con respecto a lo que es la dependiente, que es la guía. ¿Sí? Y eso se llama correlación. Analizas qué tan correlacionadas están con respecto al fenómeno que tú tienes como producto en el diagrama causa-efecto, ¿no? Las causas que lo originan son las X y el efecto es la Y. Puede ser una Y o dos Y o etcétera. Es un decir, si dijera calidad de vida y nivel social, entonces ya tendrías dos Y y las X tendrían que explicar esas dos variables, ¿sí? Bueno, entonces, digo, en este caso es la cuestión explicada científica. Tenemos la investigación explicativa. Explicativa habla de que está explicando el fenómeno. Aquí estamos hablando de experimentos, prueba y error. ¿Sí? Eso es la explicativa. ¿Sí? Y luego ya después el diseño de investigación, en este caso, que ya ustedes están revisando qué diseño, cuáles conviene más, investigación de trabajo de campo, o investigación documental, o investigación experimental, ¿no? O sea, está en el diseño de experimentos con ciertas comunidades que se comportan de tal o cual manera, y ahí el problema ya no vas a evidenciar de dónde vino, sino que el problema ya lo tienes, por obvias razones, ¿no? Como si te pones a investigar en un centro de readaptación social, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Ya no son mecanismos preventivos, si ya son mecanismos correctivos. Entonces cambia el formato de la investigación. Después tenemos la investigación documental o el diseño documental, todo lo que hay de fuentes, de repositorios, etcétera, que ya se les había dicho. La fuente de información, las que tenemos el acceso en primera mano, ¿sí? Las que tenemos nosotros que localizar o buscar o encontrar, o nos van a decir, es que tú estás investigando sobre, no sé, el crecimiento de las pymes. Bueno, ya hay alguien que en 1998 vio eso y que tiene una investigación. Pues a revisarla. A ver qué de ahí te compete conocer de lo que él hizo con lo que tú estás elaborando, ¿no? Entonces, ahí también es ubicar fuentes de información. Acá ya te dice que si son impresas, audiovisuales o audio o electrónicas, y ya ustedes donde y buscan. Sí, aquí en este caso, pues, acuérdense que para todo hay ligas, entonces pueden buscar ahí en la página web del TEC y preguntar quién te envió ese correo, digo, del TEC, de la UNI, de etcétera, ¿sí? Y revisar, mira, es que me mandaron un correo porque ando buscando tal información y varios otros me mandaron correo. Y ahí ustedes pueden hacer mancuerna con los investigadores con cierta problemática o con ciertos datos o con cierta empresa o en cierto país,
porque también hay empresas internacionales con las que están trabajando, algunos de ustedes, entonces eso. Entonces, está muy interesante, les decía, el libro de áreas, ¿sí? No he abierto nada nuevo, no estoy con el libro de áreas, acuérdense que era la página 50 y algo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a avanzar, ¿no? Tipos de investigación documental, estudios de medición de variables, correlación a partir de los datos, en este caso secundarios, ¿sí? Hay que ver nosotros en cuántos datos pusimos de información. Las etapas de la investigación documental, ¿sí? Así como todo, pues tiene etapas, tiene procesos. Aquí está lo que les decía de encuesta, que esta es la cuestión que le llaman encuesta o surveys, ¿sí? Revisando también a Sampieri, está la cuestión de encuesta surveys. Un apartado nuevo de Sampieri ya nos permite la aplicación del Google Forms para estudios de investigación científica. Aquí estaba lo que decía de panel, ¿no? En este caso, cuando es investigación de campo, y prácticamente hablamos nosotros de revisar en panel, ¿verdad? De información. Aquí puede ser a los tres grupos a los tres grupos de quinto, o a los dos grupos de tercero y cuarto, o a los grupos tales, no sé, donde tengas acceso. Estudio de casos que decía ahorita, ¿no? ¿Qué les sucedió? ¿Cómo aplican? ¿Qué aprendieron? ¿Qué transmiten? Y si es una mala práctica, pues nadie lo va a volver a practicar porque ya les pasó a ellos. Y si es buena, pues todos la van a replicar, entonces está interesante. ¿Sí? Tenemos el ex post facto, y el post facto es muy parecido como el a priori posteriori, ¿verdad? Muy parecido. Entonces, aquí son el ex post posterior al hecho, ¿no? Y el post facto es superior posicionado en que ya avanzó a lo que está haciendo, ¿no? Bueno, entonces aquí en este caso ahí tienen después el censo, como el Censo Nacional de Población y Vivienda de INEGI, que dura 10 años, ¿sí? Y luego después nos maneja un diseño de experimental, de la investigación experimental. Bueno, ok. Muy bien. Aquí también tenemos que ver si es experimental. Es lo que yo les decía de los diseños experimentales, ¿no? Que las X y que sí, y que la Y y que lo que estoy explicando y que, sí, aquí pues, en este caso, ¿verdad? ¿Cómo se lee? La G, los sujetos, la O1, O2, hablamos nosotros de los tests posteriores a que ya se implementaron. Luego la X, que uno acepte, que ustedes digan, pues vete con aquel y puede trabajar o consigue tal proceso, etcétera, ¿no? Entonces está interesante. Diseños básicos de la investigación experimental. Sí, tenemos nosotros la correlación. Nosotros tenemos, en este caso, cuando hablamos de la correlación, se llama cuasi experimental. Estamos haciendo un experimento, pero tomando en datos interesantes, ¿no? Entonces, aquí hablamos nosotros por ejemplo, dice homogeneidad, equivalencia de los grupos, qué tanto son de género masculino, qué tanto son negativos, qué tanto son desertores, qué tanto son de los últimos semestres, qué tantos van empezando. O sea, son aquí, la ecuación experimental es de dónde voy a tomar la información para hacer los experimentos. ¿Sí? Entonces, les decía, hay que revisar el libro ya a detalle. Esto del problema de investigación, pues es lo que ya están haciendo ustedes, planteándolo, conociéndolo, viendo información, llevando a cabo ciertos datos, observaciones, etcétera, ¿no? Entonces, el problema de investigación es bien importante porque si no tienes problema de investigación, pues no tienes investigación, no tienes entonces que cumplir, ¿sí? Entonces, es el detalle del hecho de no tener o no cumplir con un esquema, con un proceso, ¿no? Después está la cuestión de problema no solamente de investigación, sino de conocimiento y de correo, ¿verdad? Y nos vas a quedar, en este caso, quedar abiertos, ¿no? Con un abanico de oportunidades sobre las investigaciones, pero bueno, ya que va a ir cerrando la pinza con lo que esté desarrollando, ¿sí? Bueno, problemas, como dice el nombre aquí, son dificultades, ¿sí? También llamados problemas cognoscitivos de conocimiento, tiene que ver la palabra de cognoscitivo es de conocere, ¿sí? Conocimientos, en este caso la gnóstica y los factores contiguos, ¿sí? De conocer y tener validado un conocimiento para
para efectuar ciertas actividades, ¿no? Entonces así funciona. Entonces, aquí hay síntesis de la información, cómo surge un problema de investigación, tienen estos apartados, y, bueno, prácticamente condiciones que debe reunir el problema de investigación, porque es problema, por eso les decía, hay que leer y hay que entenderle, falta más información, entonces, aquí hay que decir por qué si es un problema, por qué no, lo que les comenté yo en su momento. Oye, aumentar las ventas en el mes de marzo, pues es una obligación de tu cargo, de tu puesto, no es, no es exactamente que tú digas, es un problema de investigación, es un método científico, ¿no? Simplemente es una obligación que estás generando por la carga laboral, ¿no? Entonces aquí ya te dice que sí, cuáles no, ¿verdad? Ustedes lo revisan y luego planteamiento y formulación del problema. ¿Cómo se plantea el problema y cómo se formula? O sea, cómo se pregunta, cómo se dice, de qué se trata. Sí, esa concreción o cómo cumplo a concretar con decir, esta es la pregunta y esto es lo que nos interesa de esa pregunta. ¿Sí? Delimitar el problema, cuando hablamos de delimitar, es encontrar límites, ir bajándole. Porque, por ejemplo, yo quiero hacer una investigación en tal colegio a toda la población adulta o menor, o maestros y alumnos. Espérame, o sea, ¿qué acceso hay? Que si el COVID, que si las medidas, que si etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto se tarda en este caso, tu encuesta? ¿Sí? ¿Cuánto se tarda para ver si me la van a dejar aplicar y que no me impacte contra su horario laboral o en la escuela donde la estoy haciendo o en la empresa, etcétera? Entonces es complicado a veces, ¿no? Por eso decía, por eso muchas veces como aquí, ¿verdad? Sabes que ya no trabajé o ya me salí o perdí la chamba y me dieron chamba en otra parte, no sé. Entonces aquí hablamos de esto, ¿no? Bueno, delimitación ya quedó. Hay espacio, acuérdense que era espacio temporal, espacio en dónde, en qué lugar, con qué más. Sí, la cuestión de delimitación del espacio. Delimitación del tiempo, pues lo mismo. Tú no puedes ir a las 10 de la noche a pedir datos, ¿sí? O a las 5 de la tarde hablar con un proveedor de la empresa tal, porque ni siquiera te van a contestar. Entonces, todo tiene un proceso, un margen de dificultad, un margen de error, y pues ustedes son los expertos que tienen que estar trabajando en eso. Bueno, acá tenemos ya dentro de las últimas, ¿no? El objetivo de investigación, en este caso, es un enunciado que expresa lo que se va a investigar, lo que se va a indagar y conocer por respeto, ¿sí? Y conocer aquí en este caso, conocer o decir, tratar con respeto y el proceso para que se llegue a los fines, ¿no? Sí, para que se llegue, como dije ahorita, ¿no? A tener una meta cumpliendo con el método. Por eso dice acá, nos referimos a la meta en términos de conocimiento. ¿Sí? Luego tienen objetivos, que acuérdense que hay objetivos especiales, o generales y específicos. El general es qué voy a localizar, los específicos, qué me interesa encontrar de esos. ¿Sí? Aquí son las preguntas del 5W, las 5W famosas de where, why, when, who, why, ¿ya? Y what, ¿sí? Y entonces ya tenemos las 5 y ahí es básicamente eso, ¿no? Esto tiene que ver con Marzano y con Bloom, lo que quiero de exploración, en el descriptivo, en el explicativo, y lo que ustedes tienen que hacer con los verbos, ¿sí? Que se llama así, verbos indicados. O sea, todos van en ar, ir, todos los verbos, ¿sí? Y todo tiene que ver con lo que estén ustedes desarrollando. No puedes, no hablar, en este caso, con el infinitivo y cumplir con el proceso de investigación. Está interesante esta tablita, que la traigan y que digan qué quiero de la información que estoy investigando, ¿sí? Porque a lo mejor aquí hay uno que dice medir, o rasgar, o por ahí alguna venía así. Y entonces, si pasa que esas no estén canceladas, hay que revisar nuevamente el documento, validarlo y actualizarlo y poderlo trabajar. ¿Sí? Aquí están los 3 niveles en este caso, ¿sí? Los 3 niveles en este caso de la investigación: exploratorio, que exploras el problema, lo descubres, lo conoces, ¿sí? Descriptivo, ya describes el proceso, ya lo puedes contrastar, comparar, y al último, el explicativo, pues para qué sirve, para qué lo validan, para qué se establece, quién lo dice y demás, ¿no? Entonces, digo, está rápido esto con lo que está explicando, ¿no? Las investigaciones, el tipo de investigación, la formulación del problema. Dense cuenta que en todas son tablas,
título, formulación del problema, objetivo general, estos 3 ya las han hecho ustedes. ¿Sí? No tienen ninguna ciencia, al contrario, aquí está más delimitada la información. Y por último tenemos la hipótesis, que se toma en cuenta también la hipótesis, son 6 hojas, la continuidad a 55, faltan 6, y aquí en la hipótesis hablamos de, miren, es una suposición que expresa la posible relación entre 2 o más variables, la cual se formula para responder tentativamente a un problema o pregunta de investigación. ¿Sí? Esa es la razón de ser de la hipótesis, va en relación. Aquí lo interesante es que sean congruentes, que eso se valida al final, cuando hacen ustedes la tesis final, o hacen ahorita el final en el final, ¿verdad? En el tema, en las semanas que tenemos del programa, hay un apartado donde está ya lo final, entonces ya se valida esto, pero se valida la congruencia que tienes tú en el título, ¿sí? Con los antecedentes con la pregunta de investigación, la pregunta de investigación con el enfoque, entorno, contexto, y luego la validación para que sea factible que hagas una u otra investigación en tal rubro, ¿sí? Y tardarte también no tanto, porque a veces es muy contemporáneo esto de que ustedes están investigando. Y es decir, yo me tardo 2 años en publicar lo que hice ahorita, pues ya en 2 años a nadie le interesa esto que pasó en la pandemia, ¿no? O yo encontré una patente, una marca, un proceso y lo quiero sacarle provecho, pues a lo mejor ya no son los tiempos, ¿no? O en su defecto quiero hablar de los KPIs y los indicadores, pues también hay un año, no puede ser todos los meses ni todos los años, es un año, una temporada, una década, un número, un semestre, trimestre, periodo contra otro, ¿ya? Entonces así es como funciona esto. Y después decir para qué sirve la hipótesis, cómo se utilizan, cuándo, cómo, cuándo, por qué, dónde, sí, lo mismo de las Ws, sí, cuándo se usa la hipótesis, porque como dije ahorita, la hipótesis es del punto de vista cuantitativo, sí, cualitativo se llaman supuestos, o sea, suposiciones, pero no hay de que se refuta, de que H nula, de que está, y no es un modelo numérico de causa-efecto, ¿sí? De variables con X, con Y, o etcétera. Entonces, por aquí ya tienen ustedes los tipos de hipótesis, que está muy interesante esta tablita, ¿verdad? Cuáles, si son de investigación de trabajo, aplican, y cuál alternativa o nula, como decía, ¿no? H1 o HA y la H0, habría que revisar, ¿no? Ya sí, ya tiene un ejemplo de hipótesis, si son experimentales, si son no experimental, ¿sí? Si estamos hablando de procesos, por ejemplo, como aquí, ¿no? La A es el mayor puntaje sobre el grupo B. Así se lee, más o menos. Ok, bueno, vamos a ver porque aquí ya. Ok, acá es diferente. Cuando tenemos un igual y una inclinada significa diferente. Hay una diferencia de un grupo contra otro, no son grupos homogéneos. Es decir, a lo mejor puede ser un grupo de mujeres y hombres, sí, o estén mixtos, pero a lo mejor sí cambia cuando hablamos de, a lo mejor un grupo de trabajo de un turno contra otro turno, tarde, mañana, noche, no, porque es el mismo grupo. Pero si hablas de departamento, ya el contexto es diferente, ¿sí? Y luego ahí está lo que decía, hipótesis de investigación y la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, hasta aquí cubre todo el 4, ¿sí? Y luego cómo se redacta la hipótesis y demás. Entiéndanle a esto, porque ahorita van en formulación del problema, falta el apartado de hipótesis, pero estos dos ya vienen en la siguiente actividad que van a hacer, ¿sí? Entonces, pues ya, esto variables dimensiones igual para el siguiente, a partir del siguiente parcial. Muy bien, bueno, ¿qué otra cuestión teníamos pendiente? Explicar los detalles o los datos de lo que dije ahorita. Vamos a ver, aquí nos regresamos para entrar a la plataforma, muy bien. Y en este caso, mi preocupación, inquietud y demás, y qué bueno que tuvimos este espacio para platicarlo. Digo, ahorita por exámenes me conecto así, pero por lo regular son 15 días, cada 2 semanas lo que nos vamos a estar conectando. Este caso pues, fue darle un poquito de seguimiento a lo que traían ahí. Bueno, en este caso es. Ok, un momentito. Aquí está. En lo que ustedes están haciendo, bueno, o acaban de elaborar, que es la 3, fíjense algo que se pidió, elementos de tema de investigación. El tema de investigación es lo suyo, lo que ustedes van a mostrar, su capítulo 1, ¿sí? Entonces,
Aquí, por ejemplo, descripción del contenido, ¿sí? Había título, delimitación, antecedentes, pero tiene que ver con un problema en específico, no es un problema inventado, no es un problema que yo revisé y vi, sino es un problema de ustedes, muy de ustedes, y que ustedes lo van a solucionar, ¿sí? Punto uno, en la práctica laboral. Y punto dos, que coincida con el apartado de las finanzas, porque su especialidad, ¿verdad? Pues básicamente es una maestría en administración, ya desde que hice administración, ya estás hablando del uso de dinero, de demás, y adicional, con una acentuación en planeación financiera estratégica, ¿no? Así como lo dice el título. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está, de hecho, ¿no? Aquí está está. Maestría en administración con acentuación en finanzas, ¿sí? Así tal cual. Entonces, oye, es que yo traigo uno, pero es de medicina, de la salud, de no sé qué, de la salud ocupacional. ¿Es en una empresa? ¿Hay fuga de dinero o capitales? No, no te sirve. ¿Ok? Porque eres enfermero y es el área de la salud. Qué bueno que tu investigación o tu expertise va a ser sobre el área de la salud y ese rubro, pero tienen que buscar algo que sí enfoque o que sí cuadre con las finanzas, un proyecto de inversión en que no sé qué, y se va a beneficiar a tal sector de la comunidad y etcétera, de las etcétera. Ah, pues ahí sí, ¿verdad? Pero tienen que darle ese contraste, ¿ya? Tengo 3 o 4 gentes, tengo uno que habla de importación y exportación, ¿sí? Y luego como que se molestó el alumno, ¿sí? Y me comenta, profe, pues es que yo hago la exportación y yo sé de eso y tengo 10 años haciéndolo y yo no tengo la menor duda de que lo haga y me gusta y me agrada, ¿sí? Pero el asunto es de que si tú hablas de exportación, pues es una cuestión de logística, ¿sí? Dime dónde está la cuestión de donde operaste con finanzas, con administración de procesos, con etcétera, ¿sí? Entonces, o cadena de suministro, o exportación, exportación con logística o demás, ¿sí? Entonces, ese es un comentario. Hay otra persona que me dice, es que tengo toda la vida trabajando en instituciones educativas, ¿sí? A nivel básico, medio superior, o etcétera, ¿sí? Como que es primaria, kinder primaria y casi secundaria o algo así. Ok, yo no tengo la menor duda ni particular, no, ni problema, pero el asunto es de que pues dime un apartado de donde hay un proyecto, hay algo que se vaya a pagar, hay un proceso, hay indicadores financieros envueltos, hay dinero, porque, porque básicamente a veces las instituciones son sin fines de lucro, entonces ya desde entrada de ahí, pues no hay dinero, no hay sí, no hay dinero, no hay manejas de dinero, no hay capitales, no hay ganancias, no hay fondos, no hay indicadores económicos. Si hay mucho indicador educativo, que el rezago y que la deserción y que los que aprendieron y los que sí pasaron y cómo valoran a los maestros, sí, pero eso es administración académica, no es un proceso de finanzas, financiero netamente, ¿no? Financiero, bursátil, contable, mercantil, de la bolsa o etcétera, no. Entonces, eso que sucede no va a servir, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan la tesis, van a tener sinodales, van a tener que hacer una disertación de la tesis y les van a preguntar, ok, ¿en dónde encuadra con tu perfil? No, pues es que no encuadra con mi perfil. Sí encuadra con mi trabajo, porque ahí estoy laborando, pero no con el perfil. Entonces, ¿qué sucede? No, pues ¿saben qué? Pues cambia el título o cambia el tema de investigación, porque tiene que ser como dice aquí, acentuación en finanzas, enfocado a su línea de investigación, ¿sí? Porque en este caso, sí, pues entonces si tú dices, oye, pues es que he trabajado todo el tiempo en instituciones educativas, pues entonces haces la maestría en cuestión educativa, tecnologías de información y comunicaciones con educación, o alguna en pedagogía, o etcétera. Entonces, no es el área de las finanzas lo que vas a investigar, ¿no? O, por ejemplo, si ahorita hablamos del área de la salud también, una cosa es que el gobierno federal implemente un programa, un proyecto, un etcétera, ¿sí? Pero me subieron muchas tareas de COVID y el COVID no tiene nada que ver con finanzas. ¿Ya? En una decía, no hay cultura de la gente por parte de vacunarse. Pues sí, pero no hay una merma, una derrama, un factor fiscal, contable, legal, administrativo. Simplemente es de una persona que no quiso ir a vacunarse y se acabó. O sea, no es un tema de investigación para una tesis de posgrado. Es a lo que iba, ¿no? Que también esa es otra. Hay trabajos muy buenos que me entregaron, pero son trabajos como un proyecto final de la carrera o de la especialidad, pero no son
proyectos para tesis de grado con el rubro financiero, ¿sí? Inclusive les decía, hay procesos de mejora continua donde tú dices, tengo un proyecto, tengo X, ¿y cuánto me cuesta? Y empiezo a medir y analizarlo, ¿sí? Pero el decir, pues tienes que mejorar, tienes que mejorar las ventas, pues, o sea, mejorar las ventas es un proceso normal. Es como si trabajas en ventas y pues no vendes, pues tienes que vender. Entonces, quiero ser muy claro, ¿verdad? Con esto, no se molesten. Es mejor ahorita a que hagan todo el trabajo y digan al final, oye, me regresaron mi tesis y son 2 años que ya invertí, que gasté y ya los perdí, porque ahora tengo que hacer otro tema de investigación y ya tengo el tiempo encima porque me tengo que graduar, ya acabé la carrera, ¿sí? Entonces, en este caso, esa es la realidad que tenemos, ¿verdad? Entonces tienen que ir trabajándolo con eso. Les digo porque hubo gente que me entregó eso, hubo gente que me entregó cuestiones de 4 o 5 trabajos de vacunas y de COVID que no tienen que ver con la investigación científica en finanzas, ¿sí? O sea, tienen que ver, como dije ahorita, el cuidado de la salud y el cuidado del adulto mayor, pero eso, si no estamos nosotros en el rubro de administración pública, ¿sí? O servicios públicos, o trabajamos en esa área. Entonces, pues básicamente ahí sí puedes tener información y hacer ciertas estrategias o directrices, ¿verdad? Pero pues hay otra cuestión en la que no funciona, ¿no? Entonces, ese es el comentario. Hay otros, como le dije ahorita, la una había apreciación de las artes. Hay varias cosas, señores, que también, una cosa, como dije yo, la relación sujeto-objeto y el objetivo, pero también hay cuestiones en donde nosotros no podemos hacer un proyecto con ciertas cuestiones, apreciaciones, sentimientos, gustos, preferencias. A veces no lo podemos hacer numérico y viceversa. Esa cuestión de no la podemos tampoco calificar, ¿sí? O cualificar. Es como, yo recuerdo que había un autor que dice que es imposible que tú midas o que hagas una investigación científica sobre cuán sublime es el alma, ¿sí? Entonces, así dice la definición, cuán sublime es el alma. Entonces, imagínense cómo vamos a hacer ahí una investigación científica, ¿sí? Una investigación científica, una tesis, un proyecto de investigación, porque alma tenemos que describirlo y no lo tenemos tangible, ¿sí? Sublime, pues será linda, hermosa, con un grado de que me motiva, me incita a dar algo, pero pues aquí llego, ¿sí? Entonces, aquí esa es la cuestión de donde yo les comento ciertas cuestiones o particularidades que se han presentado. Y en algunos no están mal del todo. Solo les digo, canalícense, enfoquen el potencial en esto y denle por ese lado. Y a lo mejor ahí sí, ¿verdad? Créditos, intereses, maquinaria, tecnología, adquisición, proyectos nuevos, mejora continua, toda esta cuestión donde veamos el rubro y el número y la cuantía, ahí sí nos sirve, ¿verdad? Inclusive había unos que decían, educar financieramente a tal sector de la población en todo México. A todo México es imposible, ¿sí? A todo Nuevo León tendrías que decir a qué sector, en qué edades, en qué rubro y en qué lugares y cómo, ¿sí? Y tercera, educación financiera. Pues la educación financiera sí tiene que ver con la situación en finanzas, pero ahí tendrías que ver educación financiera de qué, de cuidar, de ahorrar, del Afore, de su pensión, de bienes raíces, de que tengan el valor del dinero en el tiempo, de su tarjeta de crédito, de sus compras. O sea, es lo mismo, es algo muy genérico, muy general. Tendrían que decir específicamente qué, por qué y los medios, ¿sí? Y luego otra, ¿cómo los vas a educar? Si se supone que tú trabajas en una empresa o en un banco o en algo, ¿cómo vas a ir tú a la escuela a educarlos? ¿Sí? O en su defecto, habrá personas en la escuela que hagan eso. ¿Cómo va a ser un plan de estudios, un programa, una materia? ¿Cómo te lo van a validar? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? Y luego la última, más importante, ¿cómo me vas a mostrar los resultados? ¿Sí? Entonces, lo que le estoy comentando es eso, señores, más que nada, para tener esa conciencia y tener validado ese proceso, ¿no? Entonces, por eso les decía yo, en este caso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aplicar? La materia se llama modelos y enfoques metodológicos de investigación. ¿Cómo vamos a modelar, sí? A revisar esa metodología, a checar que ustedes están haciendo la investigación correcta, ¿sí? De hecho, aquí está, objetivo, aquí lo tengo, ¿no? Con el cursor. Aplicar la metodología de la investigación como un proceso conformado
por diferentes enfoques, cuantitativo, cualitativo, mixto, etcétera, que implican el diseño para que determinemos de acuerdo con las necesidades de cada investigación, ¿sí? De cada investigación en cada empresa, ¿sí? Cada empresa, cada negocio, la modelación más adecuada y proporcionar al estudiante herramientas y conocimientos para la realización de investigación documental y experimental. Investigación documental, que revisen documentos, libros, lecturas, etcétera, ¿sí? Y experimental, la cuestión de hacer experimentos, prueba y error, validar, cancelar, cuestionar, etcétera. Tienen que salir de la zona de confort también, porque hay otras personas que dicen, no, es que mi empresa no me lo permite. Entonces, si tu empresa no te lo permite, fíjate el enfoque de lo que vas a hacer con la investigación, porque todas las investigaciones tienen que tener trabajo de campo, entrevistas, entrevistas, encuestas, investigaciones, análisis, y si tu empresa no te deja salir al campo, o tu empresa no te va a dejar que tú hagas el proyecto y con ellos, pues vamos a estar batallando y tendrán que hacer una agenda, ¿sí? Y decir, no, pues el fin de semana, que es cuando trabajo semana inglesa, pues el fin de semana le tupo a este proceso y voy a tal secretaría de gobierno o a tal cámara de, no sé, convenio, contratos y reviso lo que tengo prácticamente como tesis, ¿no? Entonces es eso. Y luego ya nos dice aquí, ¿sí? Investigación documental y experimental, como dijimos, así como bases para la interpretación, discusión y presentación de resultados relevantes. Que esa es otra. A partir de la investigación, ustedes van a tener resultados, ¿sí? Los van a interpretar, los van a discutir, los van a analizar, los van a concluir, los van a presentar como ciertos, los van a validar, ¿sí? Son los resultados de todo el proyecto. Entonces, todo eso también es importante. Por eso, ubiquen aquí, ¿no? Por eso, maestría en administración con acentuación en finanzas, ¿sí? Si no tienen el trabajo o el proyecto, la especialidad en finanzas, fíjense cómo ustedes puedan trabajarlo y muestren esa información, esos resultados. Ahora, ahorita es su primer ciclo, su primer semestre, ¿sí? Tienen más semestres donde van a ir aprendiendo más materias, obviamente del rubro de la maestría, ¿sí? Dirección estratégica, planeación financiera, empresas socialmente responsables, ética, responsabilidad de las, ¿sí? Ética social y responsable de las empresas y contexto de las finanzas, matemáticas financieras, etcétera, varias materias. Y entonces en esas materias, todo lo que tengan, lo van a aplicar a las empresas y van a tener resultados con respecto a lo que están investigando. Entonces, también esa es otra. Hay que revisar el plan de estudios, las materias que piden y lo que ustedes tengan que hacer. Bueno, comentarios más, algún comentario más, algo más por el momento. Sí, dígame, Jessica. Buenas noches, maestro. Sobre las calificaciones que hemos tenido, bueno, yo en lo personal voy muy baja. ¿Va a haber algún trabajo adicional para subir esa calificación? Sí, hay dos tareas. Hay una que se llama puntos extras, ¿sí? Y hay otra que se llama, como tipo revaloración. Usted después de que presenten el examen, porque también esa es otra, hay gente que en el examen o están descanchados o ya tuvieron mucho tiempo que no estudiaban o les va mal, ¿sí? Entonces a lo mejor les va mal o X, y hay una que se llama, revaloración o revaluación. Entonces ya en esta, es más, déjame lo pongo por aquí. Yo ya lo tengo, más no tengo qué actividad son, pero aquí está el final. Ustedes tienen dos, una se llama puntos extras y la otra se llama que ustedes están integrando. Por aquí está. Regularización, aquí está. Una se llama regularización, ustedes se regularizan con lo que han entregado y con las tareas y gente que no presentó el examen y etcétera. Y son puntos, ¿sí? Y hay otra que se llama puntos extra. Y puntos extras ya revisaremos en su momento, siempre cambia la dinámica, a veces son entregas que no entregaron tardías o que no les aparecieron o una actividad adicional o etcétera. Pero siempre hay dos maneras, esa es buena antes del trabajo final. El trabajo final es el proyecto, ¿verdad? Con ustedes no aplica examen extraordinario, solamente con licenciatura. Licenciatura sí tiene, posgrado no tiene, pero pues ahí están cargados normalmente la bandeja de las opciones. ¿Sí? Entonces aquí obviamente falta el trabajo final, que es el proyecto que ustedes entregan, ¿sí? Con sus puntos que tiene, y adicional lo que son los puntos extras y el trabajo de regularización. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, pues la verdad nada más es preocuparse, ocuparse sobre el proceso
y ya, como que ustedes, el que va trabajando, va acreditando y va obteniendo puntos. Aquí lo importante es sumar, no restar, más sin embargo, las tareas sí tienen cierta disciplina, entonces, como tienen cierta disciplina académica, como dijo ahorita, pues por ejemplo, un alumno se molestó, oiga, maestro, es que me puso 0 en la tarea, ¿por qué? Porque pues básicamente lo que entregaste no era lo que yo te pedí, ¿sí? Entonces yo te pido un instructivo, te digo, haz esto, esto y esto y esto, tú entregas otra cosa que no tiene que ver con lo que te pedí, pues no te la recibo, ¿verdad? Se anula, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o como dije ahorita, ¿verdad? No aplica porque te estoy pidiendo que tú me elabores tal cosa, es un instructivo, no lo haces, ¿ya? Y a lo mejor habrá otra persona que sí elabora el instructivo, pero es un copy-paste, es un trabajo copiado de otro que ya está en la web, pues también se pone 0 y también se nula y se explica. De tal página salió, porque nosotros tenemos aquí un software que se llama Safe Assignment, y desde el momento que ustedes entregan la tarea, te dice tanto porcentaje de plagio, tantos copy-paste de ahí, tanto, etcétera. Entonces, pues el asunto es ese, ¿no? Te copiaste, pues el examen no es tuyo tu tarea. Punto 1, ¿verdad? O punto 2, tú hiciste una tarea que tú pensaste que era, pero no lo que se pide el instructivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, ahí todas esas cuestiones, hay una manera, como ya vieron, puntos de regularización y lo de los puntos extras, y ya cuando se ponen ad hoc para estar todavía en el mismo nivel con la materia y que acrediten, ¿no? Para que no, con la intención de que no desde ahorita tienen la toalla, ¿no? Que aquí están. No estoy compartiendo, ¿eh? A ver. Sí estoy compartiendo, ¿verdad? Aquí está, ¿sí? Entonces, una es regularización y la otra se llaman puntos extra, ¿verdad? Y las dos van antes de que sea el proyecto final, ¿sí? Entonces, pues ya estamos ahí al pendiente con respecto a... Faltan como 3, 4 actividades que entregan ustedes, ¿sí? Y luego ya a partir de que entregan de las que sigan, ya hay esas dos actividades pronto a que se termine el curso, antes de que entreguen el proyecto final. ¿Sí? Ok, ¿alguna cosa más? ¿Alguien más? Sí, dígame, Gerardo. Sí, lo escucho. No se escucha el audio. ¿Lo mandó por mensaje? Bueno, en este caso, aquí está, habla Eddie Hernández y mandó la tarea ahorita, bueno, mandó la explicación hace como 10 minutos. Es todo el libro, el examen o solo hasta el capítulo, no, pues nada más hasta el capítulo 4 porque no vimos lo demás. Es un examen parcial, no es el examen final, pero examen final no hay, entonces nada más es el parcial y el proyecto. Y el parcial es nada más hasta el capítulo 4, si en este caso es nada más hasta el capítulo 4 y por ahí pues pueden enriquecer un poquito más si traen algo que no le entendieron o que los documentos que en la actividad, o sea, chequen las actividades que llevamos, ¿sí? Y vienen preguntas de ahí, o de las actividades y del libro de áreas. Si en la actividad se vieron videos, se vieron documentos, ahí sí. Muy bien. Sí, ¿no quedó concluido? No quedó la respuesta, Gerardo. Bueno, ¿me Sí, escucha? ándale. Sí, ya. Perdón, es que no me permitía hablar, me estaba bloqueado el micrófono. Sí. Tenía una duda. He notado, y al igual que varios de mis compañeros, nos hace énfasis que el formato APA no es el adecuado. Y mi pregunta para mí, bueno, mi pregunta para usted es, porque me intriga a mí es saber para usted cuál es el formato APA, porque hemos buscado e investigado y a todos nos marca que hay que revisar el formato APA, hay que revisar el formato APA, y lo ponemos en el Word, en formato El Word APA. no es, no, yo les comenté desde el principio, sí, perdón que lo interrumpa, pero yo les comenté desde el principio, el formato APA de Word no se valida, sí, no sirve. El formato APA de Word a lo mejor será para un trabajito que hagas tú en, no sé, alguna presentación, algo, pero el formato APA del Word, es meramente formalismo, pero no es el formato APA tal cual como debe ser, ¿sí? Contestando a tu pregunta y aquí mostrando y aprovechando que tenemos la pantalla, a todos, ¿sí? ¿Sí se está viendo pantalla? Sí. Ok. A todos, a todas las materias que doy, ¿sí? Acá está donde dice
a la hora que tenemos nosotros aquí la presentación, ¿sí? Aquí está la portada, ¿sí? Y por aquí está el formato APA, ¿sí? El formato APA por acá está en los documentos. Ahí Lineamientos está para normas APA. desde está en recursos a todos, para que no vea que me la saco de la manga, ni se me ocurrió, ni me imaginé. Aquí está recursos, le das clic en normas APA, ¿sí? Ahí está, y ahí está normas APA. Sexta edición, ¿sí? Normas APA. El libro completo no lo puedo poner porque la vez pasada ya les había comentado que hay un detalle con los copyright, ¿sí? Con los derechos de copia. Entonces, en este caso, nosotros facilitamos esto que está en una página, ¿verdad? En X lugar, y entonces nada más hicimos un abstract. Lo más importante es lo que más se utiliza. Entonces, aquí viene para tablas y figuras, ¿sí? Para hay un formato para todo tiene una razón de ser, ¿sí? Nada es obra de la casualidad y todo está normado y validado. Para citas, aquí está para la cita textual. Si la cita es menos de 40 palabras, si es más de 40 palabras, ¿sí? Aquí está, que eso es muy común, ¿verdad? Porque eso es donde tú estás diciendo, estoy tomando las investigaciones de tal persona que no son mías, que no las hice yo, pero que las leí y me interesa aplicarlas porque tienen que ver con lo que estoy explicando. Fíjate cómo se hace, o sea, aquí se pone el tab, ¿sí? Chécate dónde está el nivel y aquí es el tab y poner esto. Muchas veces dicen, no, pero es que ahí lo cité y no sé qué, y pues eso es plagio, porque si tú no tienes bien citado o bien con APA, ¿ya? Y aquí está, donde se pone el tabulador, y ya se pone porque son más de 40 palabras, ¿sí? Ya estamos hablando que son 4 o 5 estrofas, ¿sí? O párrafos, como lo quieras llamar, ¿no? Y aquí está, mira, y en otra cuando no son menos de 40 palabras, ¿verdad? Y que se pone de años, cómo se refiere el autor, que se entrecomilla, que no, ¿verdad? Y ahí está. Por eso ahorita que me dice, es que me intriga y es que nunca lo he encontrado. Yo siempre se los facilité y desde la primera vez que tengo sesión con ustedes y ahí está la grabación, lo expliqué. Ahí está el formato APA, así se hace. Nada más son lo más importante de cómo se cita, porque el manual de normas APA son como 270 y tantas de hojas, 270 y tantas de hojas, ¿verdad? Pero pues básicamente aquí pusimos las que más se utilizan. Ya la cuestión de que por qué no entienden o por qué lo sacan mal, es que a las normas APAS, una cuestión es si es libro, otra si es revista, otra si es una revista indexada, otra si es un paper o documento científico, ¿sí? Y son diferentes formatos de cómo se tiene que citar en las fuentes bibliográficas esa. Por ejemplo, hay ligas, o yo agarré una liga de internet, tengo que ponerle con fines educativos, tomado de tal fecha, porque ese documento es de 2020, pero yo estoy en 2022. Entonces muchas veces dicen, el documento de 2020 y la liga tal. Eso no es citar en APA. Sí, me ha tocado tareas que nada más ponen la pura liga. Pues yo no voy a andar buscando la liga y darle clic a ver si es cierto que de ahí la buscaste la información. Ustedes tienen que decir tal página, tal libro, ¿sí? Tal sección, si es revista, en qué número, qué volumen, ¿sí? Y si lo sacaron del internet, tienen que poner tomado de, ¿sí? Tal fuente o tal, y luego decir, con fines educativos, tal fecha. Y ahora sí, la liga, ¿ya? Pero no es nada más pega la liga y ya, porque eso no es citar con APA, ¿sí? Ahora, aquí está la información, miren, aquí está, o sea, la verdad, todo lo que le estoy diciendo, aquí está. Si son autores, si son más de 2 autores, de 3 a 5 autores, ¿sí? Si son 10 autores, inclusive está, mira, ¿sí? La cita, cuando citamos, ¿sí? Y así sucesivamente, referencias de otro tipo, aquí está, ¿sí? El Sí, apellido, profesor. paréntesis el año, con cursiva el título, también otros hacen bien el APA, pero se les olvidan las cursivas, ¿sí? Aquí está, título con cursiva, y a muchos les digo, ¿sí? Ahora otra cosa, ustedes ponen 5 o 6 APAs, si 5 APAs están bien, pero uno está mal, como quiera pierden los puntos 5, ¿sí? O los 5 décimas de punto del APA, porque está uno mal. O sea, aquí no es de que, me equivoqué en muchas, o me equivoqué nada más en una, o me equivoqué en un acento, la palabra está mal escrita. O sea, el APA es todo. ¿Verdad? Todo lo que, si son 10 fuentes, las 10 fuentes. Inclusive, cuando vemos el instructivo, ahí te dice tantas fuentes como mínimo, tanto, etcétera. Y entonces ahí están, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, aquí está, ¿no? Va en cursiva,
va el apellido, la inicial del nombre, ¿sí? El año entre paréntesis, cursiva, ¿sí? Y luego país y editorial, ¿sí? Si es en este caso una revista, aquí está volumen y número, ¿ya? Y nadie hace esto, ¿sí? Todos dicen tal y es la revista tal, pues no es así. Mira, ahí está. ¿Ya? Ok, Profesor, sí, mande. discúlpame, me quedó muy claro y sí, yo sí, bueno, de mi parte sí descargué ese documento y me estaba basando ahí, nada más que me causaba intriga de por qué no seguía, bueno, a mí me seguía marcando ese mismo error, ¿verdad? Del formato Ajá. AMPA, formato APA, si leí citas mayor de 40 palabras, menor a 40 palabras, Uh-huh. y pues yo yo suponía, o llegaba a la conjetura de que ingresando los datos en el Word y picando la Ah, referencia, no, eso formato no. APA. Sí, no, eso no, no. El Word en APA no vale. O sea, el Word en APA no vale. ¿Por qué? Porque, chécalo y no me creas a mí. ¿Sí? Si tú pones en Word el APA, si tú pones en Word el APA, te salen todos iguales. Todos te salen iguales. Llámese revista, documento de investigación, libro, ¿sí? O fuente, electrónica, ¿sí? Y entonces todo es diferente. Aquí igual, mira, aquí en la página que estás viendo ahorita, que estoy mostrando, aquí ya te dice, si el libro con un autor, es así. Apellido, dos iniciales del nombre, el año, el título con cursiva, ciudad, país, editorial, ¿sí? Si es un libro con editor que nada más tomaste en cuenta un capítulo, ¿sí? Y son diferentes autores. Si es un libro en versión electrónica, mira, cambia, ¿sí? Aquí está, de hecho, mira, recuperado de y la liga, ¿sí? Este, y te digo, aquí no hay que poner la fuente, ni qué año, ni nada, pero cuando tú de ahí sustraes o haces cierta información y tomas en cuenta más de el 40, el 50% del documento, ahí sí tienes que decir, tomado de tal en tal fecha, porque la fecha es importante. Pasan 2 meses, ese documento lo borran, y entonces, ¿de dónde sacaste la información? Si luego ya no hay información. Sí, muchas veces también las páginas se actualizan. Por ejemplo, el Diario Oficial de la Federación, páginas de cuestiones legales, de documentos, también se actualizan. Entonces, eso también tiene que ver. Ahora, otra cuestión interesante. Ustedes también en el APA tienen que tomar en cuenta los acentos. Y muchas veces ponen todo en inglés, ¿sí? Y entonces en inglés no lleva acento. Esa es otra, ¿sí? Pero habría que ver. Digo, cada detalle, o sea, cada uno chequelo meticulosamente, usted lo que está haciendo, y revíselo y va a coincidir conmigo. ¿Sí? Inclusive, no hago el ejercicio porque ya no tenemos tiempo, ya me extendí, no hay problema, para eso estamos. Pero te digo, si yo te doy un ejemplo ahorita, puedo tener 4 caracteres diferentes, ¿sí? Por ejemplo, un libro, una revista indexada y un paper o un documento digital, y le doy con formato APA de Word, y los tres me los pone como si fuera, me los va a marcar como si fuera un libro. Y no es así, porque en uno tengo que facilitar la liga, en el otro tengo que decir recuperado de dónde, porque esa es una base de datos digital, un repositorio. Y así sucesivamente, o sea, cada cuestión de lo que yo tomo de información es diferente, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Por eso aquí viene, mira, si es libro con editor, si es en versión electrónica, también esa es otra, ¿sí? Si es un ebook, también cambia totalmente. Si no batalles mucho. Si ustedes citan el libro de Sampieri del digital, es una cosa. Si lo citan del electrónico, es otra. Porque del electrónico tienes que decir de dónde lo fuiste tomado, de dónde fue tomado, ¿verdad? Y así sucesivamente. También la versión. Por eso dice 26ª edición, y que no, porque dicen diferentes cosas, son diferentes contenidos. Y aquí igual, mira, capítulo del libro, es otra historia. Sí, yo pude haber checado todo un capítulo completo. Vamos a suponer, tú estás haciendo un trabajo de contratos internacionales y estás hablando de las finanzas y el marketing y no sé qué, y agarras un libro, pero nada más te interesa un solo capítulo. Mira, nada más vas a ponerlo así de esa manera. ¿Sí? Entonces, y ahí pondrías el título del capítulo. No pones el título del libro va abajo. Aquí tú pones capítulo 5 tal, ¿ya? Y luego abajo el título del libro. ¿Sí? Entonces digo, todo cambia
dependiendo de lo que estés tomando, ¿sí? Y así. Y luego ya, publicaciones científicas de artículos es otra, ¿sí? Es otra cosa diferente, ¿sí? Y tiene más rigor y más peso, porque un artículo científico se supone que es una información con una rigurosa disciplina, un proceso, mira. Y aquí viene en dónde viene del documento y lo que tú vas a plasmar en tu cita, ¿ya? Si ahorita de yo le doy, póngalo en Word, no aparece como debe de ser, ¿sí? Por eso, ahí está, mira, como aquí. No te vienen estos datos, nada más te dice, tal año, y fecha de edición, y que apellidos no sé qué, pero no te lo hace como debe ser. Entonces, ¿verdad? Entonces, digo, espero ahí contestar la respuesta, ¿verdad? Pero es eso, ¿no? Sí, claro. Última pregunta, profesor. Sí. Entonces, en la parte de arriba decía citar a un autor. Yo no puedo aplicar estas reglas de citas al momento de yo consultar la información de una página de internet. ¿Por qué no? No, es pregunta, o si las tengo que Es aplicar. pregunta. Sí. Sí, no, pues es que en este caso tú buscarías una cita de un autor, pero no de una página digital de internet, porque a lo mejor es de dudosa procedencia o no tiene información. No, Tú pero puedes sí. irte a una base de datos y decir, a ver, el INEGI, Banco de México, Bolsa Mexicana de Valores, fuentes fidedignas, y decir, en base de datos de INEGI se encontró esta información. O en la publicación electrónica, ¿sí? De tal institución, ¿sí? Se hizo esto, ¿ya? Ok, porque una cosa es plasmarlo dentro del texto y la otra es el formato APA, pero hasta abajo en referencias. No, espérame, no iba. Una cosa es el formato APA de las referencias del documento y otra cosa es la cita textual del APA. ¿Sí? Ok. Una cosa es el libro, que yo digo, el libro de Sampieri y tal, entonces tengo que poner Fernández Sampieri, metodología de la investigación, bueno, el año va a eso y luego va el año 2018, metodología de la investigación, tal edición, toda en cursiva, editorial tal, de tal año y de tal ciudad, ¿ya? Justamente eso es lo que acaba de mencionar, Son eso las es la referencias. referencia, ¿verdad? Esas son las referencias. La Ok. cita textual es otra cosa, y la cita es que yo estoy citando al autor tal, donde dice tal cosa. Eso es otra Sí, cosa. dentro del texto que lo tenemos que poner entre paréntesis y si es Claro, mayor a 40 palabras o menor a 40 palabras, cada uno tiene sus reglas. claro, sí, porque depende de lo que yo diga. O sea, depende de lo que yo diga en la investigación. Por Ok. ejemplo, yo en la investigación puedo decir nada más, vamos a suponer, y ya lo había explicado también eso. A lo mejor falta ahí que revise las grabaciones, pero yo lo había dicho eso yo. Por ejemplo, No, usted sí. puede decir, según las leyes de reforma, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a entrecomillar? ¿Qué es lo que tú vas a entrecomillar? El respeto al derecho ajeno es la paz, porque esa no es una frase tuya, Es correcto. ¿sí? Entonces tú vas a poner el respeto al derecho es la paz, entre comillas, y luego después abres paréntesis, y luego ya le pones, Juárez Benito, 1850. Año, Cierras y si es una paréntesis. página. Ajá, o las páginas, o leyes de reforma, tal artículo, no sé, y cierras paréntesis, y ya. Y si, por ejemplo, en este caso específico, si yo lo saco de una página de internet. No, pues la página de internet la página de internet vas a facilitar la fuente abajo, en las referencias. Pero, y lo las entre comillas que No, pues las aplicaría. entrecomillas y todo va en base a la cita original, porque eso lo dijo Benito Juárez en 1850, en las leyes de reforma, no en el documento del 2015 que estás validando a un economista que habla de eso, o a López Obrador, o no sé. O sea, esas son Ok. cuestiones contextuales contemporáneas, ¿verdad? Pero eso fue antiquísimos años. Es como decir el libro de Adam Smith de la riqueza de las naciones. Pues yo tengo que decir lo que dice el libro en su momento, cuando fue la revolución industrial y no sé qué más. ¿Sí? Que la adaptación de ese libro y que otros autores toman eso y lo hacen suyo y lo explican y lo modelan y ponen un gráfico y no sé qué más. Bueno, entonces cito el libro en donde está actualizado en las referencias, pero todas las citas dicen quién fue y en qué momento lo hizo. Ok, ¿Sí? ya me quedó muy claro. O Y sea, qué bueno puede haber, y mira, gracias por enfatizar lo de Word, porque realmente lo he estado haciendo así y me he estado confiando de esa manera. Pero ajá, ya sí, con esto me queda claro para recuperar ese punto 5 que me puede perjudicar en la calificación final. ajá, sí, así es, sí, definitivamente, es que todo suma, ajá, así es.
Pero sí, en este caso te digo, aquí la situación, por ejemplo, es un decir, no puedo decir yo, citar bien, el respeto al derecho que es la paz y lo que tú quieras, y no decir Juárez Benito, decir González Domínguez 2018. Ya, ahí yo estoy mal, ¿sí? Obviamente al final voy a citar el libro del 2018 de tal persona, tal economista, pero yo tengo que decir ahí, la referencia esta explica que no sé qué, porque toma en cuenta los principios básicos del benemérito de las Américas y que cuando fue presidente y que no sé qué más, ¿verdad? Claro. Entonces, es un trabajo de investigación y por lo regular también es eso. Ahora, hay veces en que ustedes no están ahorita innovando la ciencia, ¿sí? Hay algunas gentes que sí están creando modelos o etcétera, pero muchas veces nada más estás explicando el fenómeno. Entonces, explicar el fenómeno es eso, toda la redacción, toda la lectura, toda la fenomenología y lo que estás tomando en cuenta en tu investigación, ¿verdad? Pero bueno, es eso. Ok. Muchas gracias, profesor. No, al contrario, digo, por eso estamos, nada más que está interesante y que de aclarar esos puntos para que no se siga cometiendo esos errores y como dijo usted, pues sigues perdiendo puntos, entonces ¿de qué se trata, no? No, pues muy bien. Y qué bueno que ya quedó entendido y clarificado. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda, señor, ya para cerrar? Ya nos tardamos más, pero no pasa nada. Es sábado y si hubo oportunidad de conectarnos. Bueno, entonces, nada más para recapitular y que ya quede esto. Son en este caso los primeros 4 capítulos de áreas para el examen, ¿sí? Y las 4 actividades que tienen, ¿ok? ¿A qué me refiero yo? ¿A qué me refiero con esto? Sí, retomamos nuevamente. Las 4 actividades que traen ustedes, en este caso vamos a la agenda, ¿sí? Ustedes traen varias actividades, en algunas actividades te decía, lee tal documento, ¿sí? O lee tal, o ve tal video, etcétera, eso también tómalo en cuenta, le sirve como repaso, ¿verdad? El del arte de la argumentación también revísenlo, porque yo recuerdo que vienen unas preguntas, 2 o 3 preguntas de ahí, son genéricas y tienen que ver con el libro, pero pues no pierden nada con que lean, a fin de cuentas, no es un material tan extenso, ¿verdad? 4 capítulos de un libro, pues es poco relativamente, y más porque son 55 hojas electrónicas, o sea, no llega a figura, ¿verdad? Lo que venía que tenían que ver de las claves de argumentación de Weston si viene, sí, algo del APA también viene, que también, cómo citar y que el punto y que la coma y que cómo se pone, etcétera, 2 puntos y que los signos y el año entre paréntesis, eso también viene. Vienen varias reglas del APA, sí, pero que eso es normal porque es lo que han estado trabajando. Entonces, son algo que han visto en las tareas, ¿verdad? Entonces, son, en este caso, las 4 actividades que llevan hasta el momento, ¿verdad? De hecho, la otra, estamos hablando de que ya también está pronta de vencer, ¿verdad? Por ahí ahorita checamos cuándo vence, pero son las 4 primeras, los 4 capítulos del libro, ¿sí? Y el material elusivo a estas 4. Entonces, tanto en APA, que se ha pedido cómo se cita, cómo se pone, que los párrafos, que lo demás, y si viene el libro de Winston, que viene en una actividad, en otra actividad iban a revisar eso de qué es método y qué es ciencia, y por ahí ver unos videos, también tomarlos en cuenta. De hecho, pues todo está en la plataforma, ¿no? Están por aquí, estos que les decía, es el de que decía de claves de argumentación, ahí también está el libro. Para alguna actividad le hicieron, aquí está de hecho, era normas de redacción, ¿sí? Era lo de las normas de redacción y la otra información. Y en el otro apartado, aquí está el documento de apoyo, y por acá estaban unos videos, donde dice videos, había unos videos en la actividad, tanto en la 1 como en la 2 para revisarlos, ¿sí? Aquí está, videos que explican el método científico, y por aquí estaban estos videos ahí ya validados, ¿no? Que está el de Mario Bunge, está el de conocimiento científico y la ciencia, el método y demás, ¿no? Entonces prácticamente es eso. ¿Eh? Bueno, ¿alguna cosa más, señores? Entonces, bueno, queda la orden, Dios me lo bendiga mucho, nos estamos viendo. No hay una, profe, todo claro. 15 días, gracias, que bien. Nos vemos entonces en 15 días o 2 semanas. Digo, ahorita fue la semana pasada y luego está sucesivamente por la cuestión de validar ahí, recapitular un poquito el examen, lo de las actividades, que en este caso vamos
a la mitad ya del curso, ya con examen y con actividades. Entonces, ir recapitulando, revirar, arreglar y solventar varios detalles que hubiere en el camino y pues seguir avanzando, ¿no? Y como dije ahorita, no se me desesperen, no tienen la toalla, el proceso relativamente así es avanzar y como dije ahorita, prueba y error. Espero muy buenos proyectos, muy buenas tesis, muy buenos capítulos 1. Sí hay con qué, sin material y capacidad intelectual. Yo sé que trabajan, estudian, son estudiantes que trabajan y estudiantes que estudian, que trabajan y trabajadores que estudian, ¿verdad? Las dos, aplican las dos. Entonces, pues bueno, es ir trabajando, pero como les digo, no tienen el arpa, no entren en la toalla, no se cuesten en la hamaca, sigan trabajando. Por ahí tenemos, les digo, actividades para recapitular, los que están preocupados, y es obvio. Va a haber esas dos una que se llama, donde ustedes se integran otra vez, se recuperan, y los puntos de recuperación, válgame la redundancia, y el otro que son los puntos extras. Entonces, por ahí, pues trabajar, obtener todo eso, ya en su momento se les dice qué actividad es para los puntos extra, qué actividad es para la cuestión de recuperación, y pues seguir la orden, ¿ok? Entonces, cuídense mucho y nos estamos viendo. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, buenas noches. Ándale, hasta luego, cuídense, estamos platicando.